La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a las relaciones entre las palabras y las imágenes, que están muy presentes en nuestra vida cotidiana, aunque tal vez no lo notamos, y están muy presentes en las señales de tránsito, los periódicos, las redes sociales, los logos comerciales, los cómics, los empaques de los productos que compramos en el supermercado, en muchísimas manifestaciones del arte contemporáneo, por ejemplo. Así que es un tema al que generalmente no le dedicamos mucha reflexión, aunque probablemente deberíamos hacerlo, ¿no? Y además es un tema que muy rápidamente nos enfrenta con una serie de preguntas, ¿no? Nos podríamos preguntar fácilmente al ingresar en este territorio si es posible traducir las imágenes en palabras sin traicionar su sentido original, o incluso si tienen las imágenes un sentido único o un discurso propio, si es posible leer las imágenes, como afirman o comentan algunos teóricos, o si es posible dejar de producir imágenes mentales mientras leemos, por ejemplo. Así que el tema tiene muchísimas posibilidades de desarrollo en la conversación. Y para esto, para conversar sobre las relaciones entre palabras e imágenes, nos acompañan esta mañana la fotógrafa Ana Muñoz y el filósofo Pablo Hernández, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco por estar acá esta mañana. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Jürgen. Muchas gracias. Es un honor y un placer tenerlos por acá. Esperamos que sea la primera de muchas más. Vamos a ver si los terminamos enredando en la telaraña más de una vez. Amenazo con invitarlos de nuevo, imagínense. Comenzamos el programa amenazando. Voy a ir a las presentaciones. Voy a presentar a Pablo Hernández, comentándoles que Pablo Hernández es catedrático de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Ha estudiado música, historia del arte y filosofía en esta universidad y se doctoró en filosofía en la Universidad de Potsdam en Alemania. Su docencia, investigación, acción social, extensión cultural y escritura se concentran en el estudio y en el desarrollo de procesos de producción de sentido y contrasentido. Las relaciones entre las imágenes y las palabras, precisamente, el concepto metafísico de articulación, el concepto político de actualización, la cultura visual como mediadora entre violencia y comunidad, la fotografía como laboratorio visual del futuro, las relaciones entre materiales, procesos y problemas en las prácticas artísticas, entre otros temas, han sido abordados ampliamente en las diferentes actividades académicas que ha asumido Pablo durante los últimos años. Uh-huh. Y creo que, Pablo, sería muy interesante iniciar la conversación tratando de sintetizar en la medida de lo posible, por lo menos como puerta de entrada al programa, cuáles son las ideas o los hallazgos principales, digamos, que has encontrado en estos procesos de investigación en torno a las relaciones entre imágenes y palabras. Sí, ese ha sido un tema que yo he trabajado desde diferentes puntos de vista, desde diferentes matrices teóricas, y en todas, digamos, se comparte un principio que es fundamental para entender estas relaciones, que es la idea de que entre las imágenes y las palabras y un tercer elemento que serían los números, se compone como una especie de triángulo básico de las técnicas culturales que los seres humanos han desarrollado desde muy temprano para resolver problemas. Yo diría que hoy tenemos la perspectiva de que las imágenes y las palabras son sobre todo
medios para solventar el problema o el reto de la comunicación y de la información, pero en realidad son mucho más antiguas que la necesidad centrada contemporánea en la comunicación y la información, y desde siempre en realidad han sido medios o técnicas de resolver problemas. Y habría que, digamos, para mí el punto de partida sería entender, reentender o revisar nuestra propia idea de imagen, de palabra, más en el sentido de una técnica para solucionar problemas. No solo para apreciarla o para captar la idea, el sentido, el significado que se transmite o se pretende transmitir a través de ellas, palabras o imágenes, sino sobre todo a qué problemas prácticos, problemas muy concretos de la vida cotidiana, entran a funcionar las imágenes y las palabras como técnicas para trabajar con esos problemas o por soluciones frente a esos problemas. Ese quizás es el núcleo básico, cambiar un poco la perspectiva, dejar de pensar en las imágenes y las palabras solamente como medios de transmisión de información, datos, comunicación, emociones, y empezar a verlos también como técnicas de intervención muy concreta en problemas de la vida cotidiana. ¿De qué problemas estamos hablando? ¿Sería posible citar algunos de esos problemas cotidianos, inmediatos a los que te referís? Uno de ellos, quizá el más evidente, sea el de la ubicación y el de la orientación. Nosotros nos orientamos y nos ubicamos cotidianamente a través de una abstracción de la espacialidad, a través de un conglomerado de imágenes y palabras. ¿Verdad? Incluso de imágenes, como pasa en Costa Rica con las direcciones, de imágenes que refieren a cosas que ya no son más visibles, sino que son imágenes que pertenecen más a la memoria colectiva de lugares que ya no existen, pero que siguen funcionando en una visualidad muy cultural y muy socialmente vivida, como orientadoras y como ubicaciones. Los mapas, en ese sentido, son uno de esos fenómenos que integran imágenes y palabras de una manera sumamente práctica, o sea, para la solución de un problema muy, muy práctico, es la ubicación, la orientación en el desplazamiento por el espacio. Fantástico. Aprovecho tu comentario para recomendarles a quienes nos escuchan consultar el programa sobre cartografías, la telaraña sobre cartografías, que por supuesto abundaba o ahondaba en estas relaciones a las que te estás refiriendo. Así que hago el pequeño comercial, hago el paréntesis. Antes de ahora sí pasar a la presentación de Ana. Voy a presentarte, Ana, y ya habilitamos la conversación. Ana Muñoz es directora de la Facultad de Imagen de la Universidad Veritas. Es fotógrafa profesional, egresada en diseño publicitario de la Universidad Autónoma de Centroamérica y de la maestría en estudios del diseño, el espacio, el producto y la imagen en la Universidad Veritas. Su carrera se ha desarrollado en las áreas de la docencia, la fotografía comercial y la artística, en la que ha participado en varias exposiciones colectivas e individuales, tanto nacionales como en el extranjero. Ha participado en más de 50 espectáculos que integran la poesía, el teatro, la música, la danza y las artes plásticas, y por supuesto esto se relaciona directamente con nuestro tema de conversación de hoy. Y sus obras se han expuesto en países como Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Chile, Bélgica, Italia, Francia y Grecia. En 2017 se publicó el libro En Escena, Ana Muñoz, como una celebración de sus 25 años en la escena teatral. Y creo que justamente ese trabajo en la escena teatral o con la escena teatral puede ser una buena puerta de entrada también de conversación, ¿verdad? ¿En qué medida ese trabajo te ha permitido ahondar o reflexionar sobre las relaciones entre imágenes y palabras? A ver, justo el teatro pues parte de este texto, de este guión, ya sea un guión compuesto para un espectáculo de poesía o una obra de teatro tradicional. Y eso inspira las imágenes que me va generando el texto, no como una ilustración del texto, sino como
a ver, como una derivación de la sensación que a mí me produce el texto, que al mismo tiempo yo sé que va a trabajar en un escenario con una serie de actores que van a hacer su propia interpretación del texto, en algo espacial también, como en la parte de los mapas, y en esta espacialidad como impermanente, porque las imágenes que se diseñan para el teatro no son permanentes, no pretenden ser registradas, digamos, después o documentadas, sino que pretenden ser más bien una cosa de experiencia entre la puesta o la función de ese día, el trabajo que hacen los actores y el público que llega. Entonces partimos de la palabra, partimos de un texto, partimos de un tema que se quiere trabajar en ese proyecto, y eso me va generando una serie de imágenes que complementan la acción en el escenario y que al fin y al cabo pues solo quedan en esta experiencia del público, se desvanecen, son totalmente impermanentes, que es una contradicción, yo sé, con la fotografía que de pronto hace permanente un instante, y esta cosa etérea del teatro que es la experiencia, la energía del momento, es como los mapas esos que dependen de un lugar que ya no existe, ¿verdad? Claro, Solo quedan... en eso pensaba, del antiguo Higuerón 100 al este, ¿no? Ajá. Esa imagen quedó ahí como la fotografía de Ana en la experiencia del espectáculo, ¿no? Exacto, y cada espectador se lleva, según su propia lectura y según su propia visión de mundo, se lleva una experiencia muy particular que ya no es mía, que ya es de esa persona y tiene como vida propia, sigue adelante por sí misma. Hay algo interesante. Hace un rato decías que eso podía ser o podía parecer contradictorio. Yo tengo la impresión de que lo que ocurre en relación con esta fotografía efímera, ¿verdad? Es que hay una especie de tensión o una especie de contrasentido, ¿no? A propósito del trabajo de Pablo en relación con el contrasentido. Hay algo que va en una dirección opuesta a aquella que convencionalmente le suponemos a la fotografía, Claro. ¿no? Claro, las relaciones entre las imágenes y las palabras, esa expresión, por ejemplo, supone que las imágenes y las palabras existirían previamente separadas o independientemente, o sea, que habría algo así como la imagen pura o la palabra pura. Eso es una discusión teórica larguísima acerca de la no existencia de imágenes puras y de palabras puras, incluso neurológicamente o cognitivamente se discute muchísimo si son objetos mentales distintos realmente. Una imagen de una palabra cuando hablamos de ellas en el cuerpo humano, es decir, en la mente, si todavía creemos en que la existencia de la mente. Pero lo interesante es que en la materialidad, o sea, en el mundo más allá de la mente, en el mundo concreto, siempre están en relación. O sea, siempre hay una relación entre lo que llamaríamos lo visual y lo verbal, entre un modo de codificación muy sistematizado como las palabras y codificado, y una asociación, digamos, perceptiva de lo que vemos con otras cosas que vemos y al mismo tiempo por supuesto, con las palabras. Entonces, es muy importante lo que decía Ana ahora, me parece que es súper relevante, que es que cuando pensamos en las relaciones entre imágenes y palabras, casi siempre pensamos en que cuando aparecen juntas, cuando aparecen coexistiendo en cualquier ámbito de la vida, pensamos que la imagen está ahí para ilustrar lo que las palabras han dicho, pensado, expresado, o que las palabras están ahí para comentar, explicar lo que las imágenes han mostrado, representado. Y esas dos son las funciones de relación más básicas y más primarias. Y yo diría que las que habría como que intentar superar. Y la experiencia artística, las prácticas artísticas en general han sido tradicionalmente uno de los lugares culturales y sociales más importantes de jugar con otras relaciones entre las imágenes y las palabras, más de que la imagen ilustre el discurso verbal o que el discurso verbal explique la imagen o la representación visual.
ir más allá de esas dos funciones es algo que no solo en las prácticas artísticas, pero allí fundamentalmente, y que hoy en muchos otros espacios sociales estamos viendo. Mucho juego con eso, los memes, por ejemplo, los stickers, esta mezcla de los mensajes ahora que escribimos, en donde hay fotos, hay palabras recortadas, hay... Sí, eso es un poco como lo que yo pienso que es muy relevante de apuntar en relación con que siempre hay una relación y no siempre son solo estas dos relaciones. Claro, claro, definitivamente. Y por otro lado, hablamos o mencionábamos hace un momento que se trataba de una experiencia y de una práctica muy antigua, ¿verdad? Y sin embargo, también de alguna manera muy contemporánea. O probablemente es en este momento en el que estas relaciones múltiples están más vivas y están más al alcance de la mano, literalmente, en nuestros teléfonos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ese es un tema interesante para ingresar, pero les propongo que hagamos aquí una pausa y lo retomamos en el próximo bloque. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos enredados en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre las relaciones entre imágenes y palabras con el filósofo Pablo Hernández y la fotógrafa Ana Muñoz. Le solicitamos a Pablo que nos propusiera un tema musical o una canción para escuchar y comentar en la telaraña de hoy, y nos propuso Golden Brown, de un grupo musical llamado The Stranglers. Así que vamos a escucharlo y al regreso lo comentamos. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time just like the last. On her ship tied to the mast, to distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine a temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Acabamos de escuchar Golden Brown de The Stranglers, Los Estranguladores, además, nada menos, Pablo. ¿Por qué nos propusiste escuchar esta música? Bueno, cuando se me propuso que eligiera una canción, pues esta vino sin que yo tuviera el tiempo de pensar por qué. Qué maravilla. Perdón, eso te voy a interrumpir un momento. Esto yo lo voy a seguir, te voy a utilizar como ejemplo porque muchas veces cuando le pido a alguien elegir una pieza dicen, ay no, qué difícil, yo no sé si ya puedo ir al programa. Es decir, es como un obstáculo así grandísimo que vos digas que vino sin pensarlo. No, en este caso pues seguí la intuición y la lucubración pues intelectual viene después y en todo caso, sí hay elementos muy interesantes en la canción y en el contexto de mucho de lo que tiene que ver con la relación entre las imágenes y las palabras, porque Golden Brown es un color, es un tipo de color muy especial, es indeciso, ¿verdad? Tiene el dorado, tiene el café, refiere como al atardecer, refiere también al color de la heroína, de la droga de la heroína. Tiene como una serie de relaciones con el ocaso, con esto, pero son palabras que nombran un color, algo que solo podemos ver, ¿verdad? Los colores solo a través de la vista es posible percibirlos. Si uno no cuenta con la posibilidad de ver un color y le explican con palabras cómo es ese color que uno desconoce, es muy difícil hacerse de la imagen visual, o sea, de la percepción o en este caso la apercepción interna de lo que es ese color. Y me parece que hay una secuencia muy interesante incluso en la letra de la canción acerca de cómo un color despierta y el nombre de un color despierta una serie o desencadena más bien una serie de experiencias, como hablábamos hace un rato, sinestésicas, es decir, de cómo un color puede referir a un sabor, cómo una palabra puede referirnos a una imagen o a una textura, cómo nuestros sentidos a veces funcionan no como en una caja de breakers donde se apaga un sentido y se enciende el otro, sino que funcionan colaborativamente. Como una red articulada, ¿no? Exacto. Y también, bueno, la cultura de los finales de los 70s, principios de los 80s, a la cual hace referencia, bueno, a la cual pertenece esta canción y este grupo, después de la experiencia radical del punk y todo eso, también está muy inclinada hacia estimular ese tipo de experiencias sinestésicas, ya sea artística o estéticamente, o en este caso también con la referencia a una sustancia, digamos, específica que ayuda a alterar la conciencia y los procesos de percepción para estimular este tipo de sensaciones. Claro, ahora que comentás este tema musical asociado al atardecer, al ocaso, a esta coloración, pienso en las millones de fotografías que les hemos tomado a los atardeceres durante los últimos 20 o 30 años y en la forma en la que de alguna manera una imagen de un atardecer cada vez significa menos o cada vez se ha ido desgastando, digámoslo así, ¿no? Y aquí mi pregunta sería un poco si las palabras y las imágenes se gastan por el uso excesivo o por el abuso, ¿no? ¿Qué piensan? A ver, justo ese tema de los atardeceres y cómo se gastan los atardeceres es el tema de un proyecto de una artista que se llama Penélope Umbrico, donde plantea que no es necesario un atardecer más. Claro, no necesitamos más atardeceres, ya por favor. Todos fueron tomados, ¿verdad? Y creo que sí es posible abusar pues los atardeceres, ya lo tenemos comprobado, ¿verdad? Uh-huh. Y de las palabras también, pero creo que van cambiando de sentido, ¿verdad? Creo que ambas están vivas, tanto palabras como imágenes, y conforme vamos aproximándonos a ellas, abusando de ellas y amándolas o odiándolas, van cambiando de sentido. Creo que la referencia
a la amistad o digamos, a una palabra común, el amor, que es la que tiene muchos abusos, ¿verdad? Ujú. De pronto no es lo mismo o no era lo mismo hace 20 años que en nuestra imagen mental del significado de esa palabra hoy en día. Ujú. Igual que nuestras representaciones a través de las imágenes de esa sensación del amor. Entonces creo que al estar vivas, de alguna manera sobreviven, se defienden y van cambiando en nosotros y en todos, ¿verdad? Claro, en la cultura. Los atardeceres tienen posibilidad de resucitar más adelante, digámoslo así. Claro, más allá del cliché, digamos, ¿verdad? Que es como el asentamiento de una imagen o de una palabra, perdiendo, digamos, en algún sentido su vigencia, que es curioso, ¿verdad? ¿De dónde obtiene una palabra o una imagen su vigencia? Uno tendería a pensar que una imagen es válida o una palabra sigue siendo válida en el uso porque acierta, es muy asertiva, es muy claro su contenido, porque es una palabra que hace una referencia muy clara. Y curiosamente es al revés. Cuando una palabra o una imagen hace una referencia muy clara a algo, suele más bien desplazarse al mundo de los clichés, al mundo de los íconos o de las marcas o digamos, estampas que les ponemos a las cosas. Y ya hay imágenes que acompañan a cosas de una manera tan estrecha que casi no distinguimos entre la imagen y la cosa. Hay un proyecto que hice hace años que justo planteaba eso. Mi cuestionamiento era, este fue mi proyecto de tesis de maestría, mi cuestionamiento era por qué tenemos o estamos tan amarrados a ciertas palabras que se acompañan con ciertas imágenes, ¿verdad? Ujú. Y sí, nunca hemos visto el artefacto real. Entonces, claro, para mí fue un juego, hay mucha gente que se ofendió con el proyecto, pero era como ese espíritu de búsqueda de qué pasa si hacemos esto o aquello. Y partí de, por ejemplo, términos como el unicornio, Uh-huh. que nunca hemos visto, o sea, nunca lo hemos tocado, nunca he estado ahí enfrente. Sin embargo, hay una convención de que es un caballito con un cuerno y que tiene estos elementos mágicos, ¿verdad? Y mi representación fotográfica, y justamente era porque era fotografía, y la fotografía tiene esa connotación de real, esa relación directa con la realidad, de pronto mi unicornio, porque así se titulaba la foto, se convertía en una piedra lunar o en una, no sé, en otra cosa. Ujú. El dragón era una botella con líquidos, o sea, Claro. había toda una serie Un desplazamiento de ese Ajá. sentido convencional, ¿no? Y de pronto había gente que llegó a la exposición y decía, no, pero es que eso no es un unicornio, no entiendo. No entiendo porque estábamos amarrados a esa relación tradicional, esa Exacto. convención. Me imagino que incluso lo percibían hasta como un error. Exacto. Un error de montaje, Ajá, probablemente, ¿verdad? ¿no? Porque no coordina, Sí. ¿verdad? Porque has despegado algo que se consideraba que venía pegado. Exactamente. Que era Excepto indivisible, sí. un señor que llegó, entró a la exposición, se veía como un señor que no era como venía con saco y bien vestido, pero digamos el saco ya venía como con cierta historia, ¿verdad? Cierta desgaste. Y se para enfrente de la foto del dragón y hace todo un discurso sobre China y la invasión china del mundo. Y luego se va y desaparece. Y nunca le pregunté el nombre y no supe qué es. Y entró y dijo y desapareció. Era como un performance, ¿no? También, como una Pero especie de maravilloso. intervención del espacio expositivo, ¿no? A mí me gustaría recuperar algo que mencionamos al final del bloque anterior a propósito de de estas ideas o estas imágenes indivisibles de las palabras, ¿no? Ujú. Porque decíamos, Aureliano Buendía no puede separarse de la imagen que yo construí al leer 100 años de soledad, por ejemplo, ¿no? O Úrsula Iguarán, o Macondo, El pueblo entero, etc. De manera que ya no es posible filmar o representar visualmente
100 años de soledad sin traicionar ese vínculo, ¿no? Sin traicionar esa relación. Me gustaría que lo traigamos ahora sí a la conversación. Sí, el asunto me parece a mí es si esa ruptura del vínculo pues la consideramos como un defecto o como una posibilidad, digamos, más bien. Efectivamente, digamos que la reunión entre palabras e imágenes se busca, culturalmente hablando, para aumentar el poder, digamos, comunicativo, informativo, pero también estético de algo. Digamos, es un recurso retórico que se usaba desde la antigüedad. De hecho, se entrenaba en la antigüedad en Occidente, pero también en la India, en China también, en las culturas orientales, en las culturas más ancestrales, en América también, por ejemplo, como en los códices mayas. Digamos, hay un entrenamiento en cómo desvincular y vincular imágenes y palabras para potenciar la capacidad, digamos, semiótica de los recursos con los que una cultura cuenta. Al mismo tiempo, es muy interesante porque hay procesos que intentan estabilizar esas uniones. ¿Para qué? Para poder crear, digamos, un circuito de comunicación y de entendimiento más veloz y que facilite, digamos, más la solución de problemas. Entonces están las dos tendencias culturalmente siempre funcionando, ¿verdad? La experimentación con la desvinculación y con la experimentación de nuevos vínculos entre palabras e imágenes, y hay también, digamos, el proceso de estabilizar esas relaciones para crear, digamos, nudos de comprensión que tienen una gran función social también, una gran función política también, ¿verdad? Como los símbolos nacionales, como los símbolos identitarios, ¿verdad? Como todos los recursos simbólicos de una identidad, que siempre están atados a uniones de imágenes y palabras que se sostienen de una manera estable. Muy bien, fantástico. Bueno, yo creo que con esa idea podemos quedarnos, ¿no? Podemos entender que esta conversación nos ha ido llevando a comprender estos vínculos o estas relaciones de manera más amplia, o de qué manera, tal vez dicho de otra forma, todas estas relaciones nos atraviesan socialmente, culturalmente, y están presentes todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, como decíamos al principio, a pesar de que a veces no nos damos cuenta. Hagamos una pausa, ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre relaciones entre imágenes y palabras con la fotógrafa Ana Muñoz y el filósofo Pablo Hernández. Hace unos minutos escuchamos Golden Brown por sugerencia de Pablo, y ahora Ana nos propone escuchar a Silvio Rodríguez y escuchar específicamente una canción suya que se titula Quería Saber. Escuchemos. Y abrí los ojos bien temprano, cuando se tocan con las manos los luceros. Quería saber si iba a llegar a mi destino y no llevé para el camino ni sombrero. Quería saber y le di un beso a mi comarca y me subí una vieja barca de viajero. Quería saber si tras la línea que está lejos, donde se despierta el sol, sería grumete, marinero, timonero, pescador. Quería saber, aunque no siempre comprendiera todo lo que yo quería saber. Quería saber, quería saber.
quería saber y puse proa al horizonte, sabiendo que era de Caronte pasajero. Quería saber cómo se dice firmamento en el idioma de los vientos y los fuegos. Quería saber la dimensión indescriptible que transfigura lo imposible en verdadero. Quería saber si tras la línea que está lejos donde se despierta el sol sería grumete, marinero, timonel o pescador. Quería saber aunque no siempre comprendiera todo lo que yo quería saber. Quería saber, quería saber. Acabamos de escuchar Quería saber en la voz de Silvio Rodríguez. Comentanos, por favor, Ana, esto que acabamos de escuchar. Bueno, ¿y qué tiene que ver con...? ¿Y por qué? Exacto, ¿verdad? Especialmente, ¿por qué lo estamos escuchando? Yo creo que mi proceso, la manera en que se han movido todos mis procesos en la docencia, en lo personal, en la práctica artística, tienen que ver con ese gusanito de quiero saber cómo funciona esto, quiero saber qué significa. O incluso a veces, como dice la canción, a veces sin saber exactamente qué es lo que queremos saber, pero hay una pulsión por descubrir, y de alguna manera es un espíritu aventurero. Creo que eso caracteriza todos mis proyectos y mi afición por la lectura y mi afición por las cosas nuevas que van saliendo. A propósito de cosas nuevas, por ejemplo, la relación que hay también entre la inteligencia artificial, claro, la generación de imágenes y el texto. Porque ahí sí estos motores de generación de imágenes tienen una relación directa, absoluta, con la manera en que uno piensa y la manera en que uno le describe a este aparato, a este programa, qué es lo que uno quiere. En mi caso, eso está lleno de no le dije, o no, eso no era lo que quería decir, vamos a escribirlo otra vez. Y tienes, o sea, no funciona si uno no genera un texto, una palabra, ¿verdad? Una descripción. Y es una aventura maravillosa. Yo quería saber cómo funcionaba esto del IA, y ahí fue donde me enganché con este experimento. O sea, estoy enganchadísima. Sin buenos resultados, pero enganchadísima. Claro, fantástico y fascinante justamente la puerta que se abre en cuanto a esas relaciones entre palabras e imágenes con la inteligencia artificial. Y los números, ¿verdad? Porque es un algoritmo, claro. Finalmente son estas tres técnicas de las que hablaba al inicio, que son, yo diría que las tres técnicas que definen a lo humano, ¿verdad? Que es la imagen, la palabra y el número. Inventamos, bueno, yo me meto ahí, digamos, como parte del... Se vale, digamos que todo lo inventamos. De la especie, ¿verdad? De este animal, que pues se relacionan de diferentes maneras para generar cosas increíbles, digamos, no solo en los términos tradicionales que tenemos de conocimiento o de ciencia, sino como decíamos, y ahora Ana con el ejemplo de la IA, de la inteligencia artificial, lo señala también, digamos, cómo se coordinan estos tres elementos para resolver cosas de todo tipo, no solo a nivel científico, sino también a nivel cotidiano. Y ahí tenemos un ejemplo de una programación, de un proceso en donde la relación entre imágenes, palabras y números, pues además está en constantes ajustes, ¿verdad? Porque los motores de producción de imágenes a través de inteligencia artificial, desde el punto de vista de lo humano,
tienen un montón de errores o generan una serie de cosas que nosotros concebimos como errores. Hay un ejemplo clásico de estos primeros motores, que es cuando se le pedía al lobo que generara la imagen de un lobo, y siempre salían perros con nieve detrás. Ujú. Y hubo que ajustar el algoritmo para que la máquina se enseñara a sí misma, ¿verdad? Esta idea de la machine learning, para que nosotros aprendiéramos por qué se producía ese error. O sea, para que nosotros supiéramos, los humanos supiéramos por qué asociaba a la palabra lobo, perro y nieve, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y eso se ajustó, y ahora los motores producen imágenes de lo que nosotros consideramos que es un lobo. Bueno, tal vez los motores también querían saber, ¿verdad? Necesitaban aprender. Claro. Yo creo que es esta pulsión por aprender lo que nos lleva a crear, a escribir, a leer, a ver, a relacionarnos unos con otros. Y creo que es justo lo que nos mantiene vivos y los que nos hace, pues, ir evolucionando, ir caminando juntos también, ¿verdad? Definitivamente. Y yo creo que la palabra ajuste que menciona Pablo también se aplica de otra manera. No solo fue necesario ajustar la inteligencia artificial, sino que son necesarios una gran cantidad de ajustes sociales en relación con lo que ofrece la inteligencia artificial. Es decir, todo este fenómeno hace necesario ajustar nuestra lógica, por ejemplo, de trabajo, de empleo, de seguridad, de estabilidad. Hay muchos conceptos que más o menos hemos ubicado en un determinado lugar y ahora se han ido desplazando a partir de la aparición de la inteligencia artificial. Hay una paradoja en todo eso que es muy interesante en relación también con las palabras y con las imágenes, y es que la inteligencia artificial se programa, se diseña, luego aprende por sí misma y produce por sí misma, pero siempre está en comunicación con nuestra fase consciente de la existencia. Y nosotros siempre interactuamos con esa inteligencia artificial a partir de lo que yo llamaría un prejuicio, que es el prejuicio de que solo somos conciencia y que no somos, por ejemplo, inconsciente o sensibilidad o procesos biológicos, orgánicos, fisiológicos que alteran también toda nuestra comprensión del mundo. Y muchas veces también la comunicación que puede, o el producto que puede provenir, el resultado que puede dar una inteligencia artificial puede ser que no necesariamente le esté hablando a nuestro consciente, por decirlo en esos términos. Por eso era interesante el ejemplo de Ana en su exposición con el dragón, y luego lo que consideramos error en una inteligencia artificial que no nos da la imagen que esperamos de lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Porque quizás también la inteligencia artificial esté trabajando a un nivel, o no solo a nivel de la demanda consciente que tenemos de ella. Y ahora hay un tema muy fuerte que es cómo medir la expectativa consciente que tenemos en relación con lo que puede hacer una máquina, que probablemente vaya más allá de eso, ¿verdad? Bueno, incluso esto que mencionas me hace pensar, tal vez de manera un poco optimista, en la posibilidad de que la inteligencia artificial nos haga pensar sobre la inteligencia o entender de una manera más amplia la inteligencia. Exactamente, en esa dirección era que iba yo, porque efectivamente el lenguaje o las palabras desde el punto de vista psicoanalítico no le pertenecen a la conciencia exclusivamente, y las imágenes tampoco. Tenemos los sueños, ¿verdad? El control que tenemos acerca de las imágenes que producimos en un sueño, en una alucinación, por ejemplo, es mínimo desde el punto de vista de la conciencia. Es muy baja la alteración que tenemos o la intervención que tenemos conscientemente en nuestra propia producción de imágenes, nosotros entendidos el cuerpo humano como una máquina productora de imágenes también, el sueño, la alucinación, la fascinación, la fantasía, la imaginación. Pero yo creo que igual todo proceso de generación de imágenes de pronto no siempre pasa por la conciencia, Claro, ¿verdad? correcto, Hay como un proceso, será de catarsis mental, donde
uno va haciendo asociaciones de imágenes y estas van cambiando y se van refiriendo a otras cosas. Y de pronto uno empieza con una idea muy particular que creo que aplica a todos los procesos creativos, ya sea de escritura o de creación de imágenes, y va transformando esa imagen, en mi caso, hasta que llega a un lugar donde hay como un acuerdo en sí, efectivamente, esto es representa lo que yo quería decir. Y que no es estrictamente racional. No, no es estrictamente racional, aunque se pueda reinstalar en procesos racionales muy importantes, como todos los procesos científicos actuales. Son procesos científicos donde la visualización es central, por la cantidad de datos que se están manejando en términos de la biología, de la física, digamos, de las ciencias que llamamos normalmente naturales. Esas ciencias trabajan con unos volúmenes de datos tan grandes que, por ejemplo, son datos que ya no se pueden manejar si no es a través de visualizaciones. Claro. Gráficos, diagramas, esquemas, pero también imágenes. Las imágenes que se producen, bueno, tuvimos hace varios años, ¿verdad? La famosa fotografía del hoyo negro, del agujero negro en el espacio, ¿verdad? Que es una hermosa metáfora de un proceso de visualización súper complejo, científico, pero la imagen de la célula, la imagen del átomo que tenemos, son visualizaciones producidas no solo por elementos racionales, sino por necesidades prácticas también explicativas, que a veces no tienen nada que ver con representar algo tal y como es supuestamente en la realidad. Claro. Yo voy a aprovechar estos comentarios de Pablo y de Ana para recomendarles a quienes nos escuchan, no una telaraña, sino 3, que son, grabamos en su momento, una telaraña sobre la inteligencia artificial, otra sobre el sueño y una más reciente sobre algoritmos y metadatos. Así que creo que la red se va conformando y creo que en esos programas hay muchas ideas comunes a esto que estamos comentando. Sí, estamos todos en este momento. Estamos todos en la telaraña, ahora sí. Vamos a hacer una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, les doy la bienvenida al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre las relaciones entre imágenes, palabras y números, que ha surgido también en la conversación como un tercer elemento importante, con el filósofo Pablo Hernández y la fotógrafa Ana Muñoz. Nuestro invitado ausente de hoy es el escritor, guionista y fotógrafo mexicano Juan Rulfo, que nació en 1917 y falleció en 1986. Rulfo es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX y su reputación descansa en buena medida en 2 obras narrativas: el libro de cuentos El Llano en Llamas, publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955. Y precisamente en relación con Pedro Páramo, me gustaría leerles una cita que abunda en estas relaciones entre imágenes y palabras sobre las que hemos conversado. Y la cita dice: «Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería, y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera». Y aquí termina la cita. ¿Qué piensan? ¿En qué les hace pensar esta cita de Rulfo? ¿O qué les gustaría comentarnos a propósito de la figura de nuestro invitado docente de hoy? Bueno, ese texto me recuerda a la madre de Barthes en la cámara lúcida. Sí. ¿Verdad?
en realidad yo tengo una imagen mental que no es la misma que está en el libro, ¿verdad? Que es, conforme fui leyendo me hice una imagen de la mamá de Bartes, que es mía, ¿verdad? Y me recuerda a esas imágenes que hemos visto a través de la vida, que de pronto olvidamos los autores. Es muy vergonzoso olvidar los autores, pero recuerdo una imagen que vi en una exposición que estaba en el Tribunal Supremo de Elecciones, no sé, sería ya por los 90. Era una imagen blanco y negro de un atardecer en la playa. Yo estoy asumiendo que era un atardecer, podría haber sido un amanecer también, pero ese momento entre el día y la noche, que es tan mágico, especialmente frente al mar. Y si no me equivoco, era una imagen del fotógrafo Carlos Charpentier, que me ha perseguido todo este tiempo. O sea, yo vuelvo a esa imagen constantemente, como el punctum del que hablaba Bartes, ¿verdad? Y en esta discusión, bueno, es lo que lo llevó a escribir el libro de la Cámara Lúcida, de esas imágenes que nos persiguen toda la vida. Esta muy particular tiene esa sensación que yo sí relaciono con el mar, y con esos momentos de silencio en el mar, ¿verdad? Cuando uno está en ese momento de ya casi hay que irse, no quiero irme, quiero quedarme aquí para siempre. Eso es lo que me provoca esa imagen, y me ha acompañado, no sé, y 30. te lo recuerda este texto, además de cuánto te acompaña, que una cosa te me lo lleva recuerda a la otra, ¿no? Sí, es un texto maravilloso porque, empezando porque respeta mucho a la madre, que no le interesaba ser retratada, y Juan Rulfo en el texto no describe la imagen, describe el objeto material que soporta la imagen, que debe ser una fotografía impresa en papel y que él carga. Es decir, está hablando de un objeto que contiene una imagen de la cual nunca habla. Nunca dice cómo es la madre. Dice que hay un hueco en el objeto, en donde en la imagen correspondería que estaría el corazón. Sí. Y que ahí cabría un dedo. Lo cual significa, digamos, que es posible que el cuerpo físico, en este caso del personaje, atraviese la imagen. Pero la atraviesa porque existe físicamente. Yo no puedo meter el dedo en una imagen digital. Claro. Pero sí lo puedo hacer en la imagen de la madre que carga el personaje de Juan Rulfo, ¿verdad? Entonces es muy interesante que Juan Rulfo centre su atención no en lo representado por la imagen, sino en la capacidad que tiene la imagen como objeto transportable, que se puede perforar, que se puede conservar, y que, como lo dice al final, incluso podría hasta conjurar el encuentro con el padre. Podría servir como objeto mágico casi, o de conjura, para garantizar un encuentro menos conflictivo con el padre. La imagen siempre ha funcionado de esa manera, la palabra también. No solo tiene la capacidad de comunicar y de informar o de contener información, sino que tiene capacidades. Hay un autor que es un clásico en teoría de la imagen y en realidad de las relaciones entre imágenes y palabras, que es W.J.T. Mitchell, un profesor de la Universidad de Chicago, que él tiene un título de libro que ya lo condensa toda esta idea, que es, el título del libro es ¿qué pueden las imágenes? ¿Qué pueden hacer las imágenes? Suponiendo que las imágenes pueden hacer cosas. Es decir, que no solo tenemos que preguntarnos qué podemos hacer nosotros con las palabras, qué podemos hacer nosotros con las imágenes, sino qué hacen de nosotros las imágenes y qué hacen de nosotros las palabras, porque ellas tienen una capacidad agente, performática, digamos, o performativa, de hacer cosas. Y en este texto me parece que Rulfo carga una imagen no solo como memoria, no solo como recuerdo, no solo como reliquia, sino que también como herramienta, como utensilio, como cosa que me puede servir para algo.
Y habría que recordar acá la relación entre la fotografía y Rulfo, que es una relación que pasa por la práctica del fotógrafo. Es decir, lo decíamos al principio, Rulfo es escritor y generalmente reconocido como un gran escritor, pero además es un fotógrafo y durante los últimos años se ha recuperado también esa faceta de su trabajo y se han vinculado unas imágenes producidas por Rulfo con unas palabras, ¿no? Eso también es una especie como de tarea que se ha asumido durante las últimas 2-3 décadas, especialmente en México, ¿no? Yo les propongo, a propósito de Rulfo, que escuchemos un tercer tema musical. En realidad se trata del tercer movimiento de la Sinfonía número 2 de Beethoven, que es uno de los autores favoritos de Rulfo. Les propongo que la escuchemos en una versión de cámara, en una versión muy especial, interpretada por Yo-Yo Ma, por Leónidas Cavacos y Emanuel Ax. Al regreso podríamos comentar un poco también sobre una nueva relación, ¿no? La relación entre imágenes, palabras, números y música. Escuchémosla y la comentamos. Acabamos de escuchar el tercer movimiento de la segunda sinfonía de Beethoven en una versión para piano, cello y violín
que la hace un poco más juguetona, ¿no? Más liviana, si se quiere, en relación con la versión que hemos escuchado siempre. Y me gustaría preguntarles si quisieran comentarnos algo en relación con lo que acabamos de escuchar, o si hay alguna idea de cierre que de alguna forma resuma algo de nuestra conversación de hoy que quisieran compartirnos. Me parece que es interesante lo de incorporar, digamos, como un elemento más en este campo retórico, semiótico, donde hay palabras, imágenes, números y ahora sonidos o música también circulando. El hecho de que, como decíamos hace un rato, hay una serie de medios que nos ofrecen las imágenes. Las palabras, es cierto, no nos dan la imagen visual, pero nos dan la imagen verbal de algo, ¿verdad? El juego de los sentidos, de los significados, del desplazamiento por la metáfora, etcétera, nos permite que las palabras nos ofrezcan una representación de algo, y las imágenes también. Pero la música parece trabajar al revés. La música, en lugar de darnos imágenes para conducirnos hacia emociones o estados de ánimo, la música nos da estados de ánimo y emociones a las que le falta la imagen. Uh-huh. Por eso es que siempre se ha vinculado mucho la música con el entrenamiento de la fantasía, o con la fantasía, en la medida en que una secuencia musical en una escala menor no representa nada estrictamente hablando. Un si bemol no representa nada. En algún sentido, como una palabra sí pretende hacer referencia a algo, o una imagen también. Entonces es como al revés, digamos, mientras que hay representaciones que nos hacen buscar la emoción correspondiente, en la música tenemos las emociones con las cuales hay que salir a buscar la imagen correspondiente. Y me parece fascinante, digamos, que siempre ese ejercicio esté vinculado de esa manera como sinestésica, ¿verdad? Como mezclando, ¿no?, toda nuestra percepción. En cambio, en mí, la música no genera imágenes concretas, pero sí hay una relación visual con colores, con texturas, con sombras o luces que se mueven. Sí, es como tal vez relacionado como con formas en movimiento, pero no concretas. Que se relacionan con las emociones que uno va sintiendo. A veces sí hay una generación, a veces sí hay una música, un sonido que nos lleva al final a una imagen concreta, pero de pronto tarda en llegar ahí y pasa por toda una serie de dimensiones, de colores, de texturas, de fantasmas tal vez, visuales, pero sí hay una asociación, o sea, la música golpea en el cuerpo, ¿verdad? Y eso produce estímulos que sí producen imágenes, por lo menos en mí, es de la manera en que... Sin duda, probablemente por eso la música con mucha frecuencia se utiliza como una especie de motor creativo, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y no solamente en el mundo de las artes, sino también de las ciencias. Hemos tenido justamente en este programa muchos científicos que al verse la necesidad de elegir una pieza musical, dicen, bueno, yo traje esto para escuchar, porque es lo que yo escucho cuando estoy escribiendo, cuando estoy investigando, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Así que parece también que ese motor, la música como motor y estímulo para la investigación o la producción de pensamiento, está ahí. Sí. A mí me gustaría agradecerles por acompañarnos esta mañana. Confirmo la amenaza de invitación que hice al principio. Amenazo con invitarlos otra vez más adelante para que quede constancia. Ok, me alegra que se acepte la amenaza. Y quisiera agradecerle también a Daniel Ortuño, que nos acompaña siempre en la cabina de grabación, a Fabián Coto, que hizo trabajo de registro fotográfico a propósito de las imágenes y las palabras. Ahí estuvo Fabián al pie del cañón. Quiero agradecerle a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a las personas que nos escuchan todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify, o a quienes nos escuchan después, que existen plataformas como la de Spotify. Tenemos también presencia en iVoox, que es una plataforma
que se escucha especialmente en España. Tenemos ahora La Telaraña también en YouTube. Por supuesto, La Telaraña está en la plataforma de la radio, en la plataforma de Amplify. Así que ahora La Telaraña está un poco como en todos lados, es un poco omnisciente. Y no hay pretexto para decir que no escuché el último o el penúltimo o el primer programa de La Telaraña. Soy Jürgen Ureña, les deseo un buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio 95.3.